vamos a estar hablando sobre el contenido del segundo corte, la siguiente unidad, que es la teoría de colas. ¿Ok? Vamos a compartir un material que tenemos por allí. Vamos a hablar en general de lo que significa la teoría de colas. Bien, la teoría de colas es un estudio matemático de líneas de espera, optimizando el equilibrio entre el costo del servicio y el tiempo de espera de los clientes. Se utiliza para modelar situaciones donde la demanda supera la capacidad, analizando llegadas, servidores y la disciplina de la FIFA para mejorar la eficiencia. ¿Qué significa la teoría de colas? La teoría de colas, vamos a hacer un ejemplo, es cuando personas van llegando a un sitio para ser atendidos. Vamos a llamar la cantidad de personas que van llegando. Estas personas llegan a ese sitio a un tiempo promedio, ¿sí? Entonces, que esto se puede o se conoce como la tasa de llegadas, ¿sí? Y son atendidos por los prestadores de servicio en ese lugar por un ritmo de servicio o un tiempo de servicio, ¿ok? Que se conoce como MIU. Entonces, por ejemplo, yo estoy en una cola de un banco, entonces en ese banco van llegando los clientes a ser atendidos y se van metiendo en la cola. Entonces, ese tiempo entre llegadas se conoce como la tasa de llegada. Y esos clientes son atendidos por servidores. En este caso, los servidores serían los cajeros. Y dependiendo del número de servidores, pues los clientes, dependiendo si llegan muchos clientes o el número de clientes es menor, dependiendo de la situación, pues de eso dependerá el número de servidores que yo ubique en ese banco. ¿Ok? Entonces, si yo tengo, qué sé yo, 10 cajeros en un banco atendiendo a los clientes, es porque tengo una alta tasa de llegada de clientes, ¿sí? Y esos clientes llegan en bastante cantidad para ser atendidos durante un periodo de tiempo largo, ¿ok? Pues sería todo el día de la atención. Ajá, pero si yo tengo una tasa de llegada más pequeña, es decir, llegan pocos clientes a ser atendidos, pues yo voy a necesitar menos servidores para atender esa menor cantidad de clientes, ¿ok? Entonces, todo este estudio se puede calcular mediante la teoría de colas. Entonces, también se hace con la disciplina de la fila, que se llama FIFO, ¿ok? Esa FIFO es first in, first out, o sea, en español, primero en llegar, primero en salir. Yo, seguramente lo han escuchado, FIFO, ¿ok? Entonces, eso es lo que es la teoría de colas, ¿ok? Entonces vamos a ver qué componentes tiene esa teoría de colas, cuáles son sus componentes o conceptos claros. Los componentes, pues la fuente de entrada, en ese caso sería la población, que sería el cliente, el que hace la cola, cuál es la disciplina de la cola, ¿sí? Ese es lo que es primero entrar, primero en salir. El mecanismo de servicio es cómo se atiende y la capacidad del sistema. Cuando hablamos de la capacidad del sistema, estamos hablando de cuántos clientes está en capacidad de atender este sistema por determinada cantidad de tiempo. Por ejemplo, yo puedo atender 60 clientes en una hora. Si en una hora me llegan
300 clientes, evidentemente hay clientes allí, los últimos en llegar, van a pasar más de 2 horas esperando ser atendidos, ¿sí? Eso es lo que es la capacidad del sistema. Cuando la capacidad del sistema se desborda, es decir, que hay más clientes que la capacidad del sistema, entonces es donde encontramos esas largas filas y esa larga también cantidad de tiempo de espera de los clientes en espera de ser atendidos, ¿ok? La capacidad del sistema pues la va a dar el número de servidores que me voy a encontrar, ¿ok? ¿Cuáles son las medidas de desempeño? La medida de desempeño viene dada por el tiempo de espera promedio, es decir, el tiempo de espera que yo voy a tener en promedio, promediado, que un cliente va a pasar dentro de las instalaciones esperando a ser atendido. La longitud de la fila es, bueno, qué tantos clientes van a llegar en un periodo de tiempo X. La tasa de utilización del servidor es esa tasa de cada cuánto va a pasar un cliente a ser atendido y la probabilidad de que el sistema esté vacío o saturado, es decir, probabilidad de que no lleguen clientes, ¿sí? El sistema está vacío o saturado, esa probabilidad de que un día se rebase la capacidad del sistema de atención, entonces va a estar saturado, vamos a tener muchos clientes en esa fila para ser atendidos, ¿ok? La disciplina de la cola es el orden en que se atiende a los clientes. Por lo regular es FIFO, ¿sí? Primero en llegar, primero en salir. Primero en llegar o primero en ser atendido es la más común que se da, pero también existen otras como LIFO, primero en llegar, último en llegar, primero en ser atendido o prioridad, ¿ok? Esto ya sería para otro tipo de sistemas, ¿sí? Por lo menos la llegada a urgencias en un hospital, la persona que esté más, pues, más urgida de atención es la primera en ser atendida, ¿ok? Ese es ese tipo de sistema. Y los modelos pues se clasifican en sus tasas de llegada y las tasas de servicio. Tasa de llegada es cada cuánto tiempo llega un cliente a solicitar un servicio y la tasa de servicio es cuánto tiempo me tardo yo en atender un cliente o se tarda el servidor en atender un cliente. ¿Ok? Esto pues regularmente se utilizan modelos probabilísticos para estas tasas. Generalmente es Poisson o las exponenciales, que hablan sobre el número de servidores que son necesarios o la capacidad de atención del sistema. Los ejemplos de aplicación, pues tenemos, por ejemplo, bancos y supermercados. De verdad que los bancos, las estaciones de servicio, ese tipo de cosas son ejemplos muy fáciles, aunque no solamente se da allí, pero son muy fáciles de ver. Este tipo de ejemplos, cuando se van atendiendo clientes, también en restaurantes de comida rápida, ese tipo de cosas, pues es muy fácil de ver este tipo de sistemas, ¿ok? Entonces, es así como con esta teoría de colas, pues quien está diseñando el sistema de atención, pues calcula el número de servidores que se necesita para atender determinada tasa de clientes que se espera recibir, ¿verdad? El tráfico, la regulación, por ejemplo, los semáforos, ¿sí? Hay semáforos que, bueno, se programan en base a tráfico, en base a cuál es la vía que requiere más atención o que tiene más vehículos de circulación y entonces a esa vía pues le da más tiempo en determinadas horas. Existen semáforos que son programados de esa manera, ¿ok? Las telecomunicaciones, dimensionamiento de centrales telefónicas para usarse, dice producción, gestión de inventario y líneas de ensamblaje. Se usa, ¿ok? Se usa para gestión de ese modelo, se usa para gestión de inventario y líneas de ensamblaje también. Fórmulas, bueno, vamos a ver lo que es
Por otro lado, a ver un poquito de las fórmulas y a ver un poquito de teoría por allá. Vamos por aquí. Espera un momentico. ¿Qué lo hice yo? Espera un momentico que estoy buscando un archivo que se me perdió. Ajá, ya lo conseguí. Ujú. Vamos a ver. No sé por qué este archivo está perdido. No, ya apareció. Bueno, lo que es la teoría de colas, dice, el objetivo de la teoría de colas. La teoría de colas es un aspecto de la vida moderna que nos encontramos continuamente en nuestras actividades diarias, en el contador de un supermercado, accediendo a un metro, en los bancos, etcétera. El fenómeno de las colas surge cuando unos recursos compartidos necesitan ser accedidos para dar servicio a un elevado número de trabajos de clientes. Debido a lo comentado, se plantea algo muy útil en el desarrollo de una herramienta que sea capaz de dar una respuesta sobre las características que tiene determinado modelo de colas. Ajá, dice, lo que se encuentra en un dilema es asumir los costos derivados de prestar un buen servicio o se asumen los costos de tener largas colas. Se llama dilema porque nosotros decidimos cómo configurar el sistema, ¿sí? Evidentemente para prestar un buen servicio y se deben tener más servidores para tener más personas siendo atendidas al mismo tiempo. O si tengo menos número de servidores y la tasa promedio de llegada de clientes es alta, entonces yo tengo que asumir los costos como empresa de tener largas colas en la empresa. Y se debe lograr un balance económico entre el costo de servicio y el costo asociado a la espera por este servicio. La teoría de colas en sí no resuelve el problema, solo proporciona información que necesita para la toma de decisiones, para diseñar el sistema en sí. Los objetivos de la teoría de colas consiste en identificar el nivel óptimo de la capacidad del sistema que minimiza el costo total global del mismo, evaluar el impacto que las posibles alternativas de modificación de la capacidad del sistema tendrían en el costo total del mismo y establecer un balance equilibrado óptimo entre las consideraciones cuantitativas de costos y las cualitativas del servicio. Hay que prestar atención al tiempo de permanencia en el sistema o de la cola. La paciencia que tienen los clientes depende del tipo de servicio que se esté prestando y eso puede hacer que el cliente abandone el sistema. ¿Cuáles son las características? El problema es determinar qué capacidad o tasa de servicio proporciona el balance correcto. Esto no es sencillo, ya que un cliente no llega a un horario fijo, es decir, no se sabe con exactitud en qué momento llegarán los clientes y también el tiempo de servicio no tiene un horario fijo. En muchas ocasiones en la vida real, un fenómeno muy común es la formación de colas o líneas de espera. Esto suele ocurrir cuando la demanda real del servicio es superior a la capacidad que existe para brindar dicho servicio. Ejemplos reales de esta situación son los cruces de las vías de circulación, los semáforos, el peaje de una autopista, los cajeros automáticos, la atención del cliente o un establecimiento comercial,
la avería de electrodoméstico o otro tipo de aparatos que deben ser reparados en un servicio técnico. La terminología, teoría de cola, es el estudio matemático del comportamiento de las líneas de espera. Esta se presenta cuando los clientes llegan a un lugar demandando un servicio o un servidor, el cual tiene cierta capacidad de atención. Si el servidor no está disponible inmediatamente y un cliente decide esperar, entonces se forma la línea de espera. ¿Qué es la cola? Y si es una línea de espera, la teoría de cola es una colección de métodos matemáticos que describen el sistema de líneas de espera particulares o sistemas de cola. Los modelos sirven para encontrar un buen compromiso entre los costos del sistema y los tiempos promedio de espera de la línea para un sistema dado. El sistema de colas son modelos de sistema que proporcionan servicios como modelo y pueden representar cualquier sistema en donde los trabajos o clientes llegan buscando un servicio o algún tipo y salen después de dicho servicio que se haya atendido. Podemos modelar los sistemas de este tipo tanto con colas sencillas como un sistema de colas interconectadas formando una red de colas. En la siguiente figura podemos ver un ejemplo de este modelo de colas sencillo. Si el modelo puede usarse para representar una situación típica en la cual los clientes llegan, se esperan si los servidores están ocupados o si los servidos por un servidor están disponibles y se marchan cuando obtienen el servicio requerido. Elementos del modelo de colas. La fuente de entrada o población potencial es un conjunto de individuos, no necesariamente seres vivos, que pueden llegar a solicitar un servicio en cuestión. Podemos considerarla finita o infinita, aunque en el caso de infinitud no es realista si se permite pues resolver de forma más sencilla situaciones que en realidad la población es infinita, pero es muy grande. Dicha suposición de infinitud no resulta restrictiva, aun siendo finita la población potencial. Su número, cuando hablamos de finito e infinito, finito se está refiriendo a que se conoce el número de personas que van a acudir a la cola y infinito es que no se conoce, ¿ok? A eso nos referimos cuando hablamos de finito e infinito. Dicha suposición de infinitud no resulta restrictiva, aun siendo finita la población potencial. Su número de elementos es tan grande que el número de individuos ya están solicitando o citando el servicio prácticamente no afecta la frecuencia que la población potencial genera nuevas peticiones de servicio. El cliente es todo individuo de la población potencial que solicita el servicio. Suponiendo que los tiempos de llegada de los clientes son consecutivos, será importante conocer el patrón de probabilidad según el cual la fuente de entrada genera clientes. Lo más habitual es tomar como referencia los tiempos entre llegadas de dos clientes consecutivos o fijando su distribución de probabilidad. Normalmente cuando la población potencial es infinita, se supone la distribución de probabilidad TK, que será llamada la distribución de los tiempos de llegada. No depende del número de clientes que estén en espera de completar su servicio, mientras en el caso de la fuente de entrada sea finita, la distribución de los TK variará según el número de clientes en el proceso de ser atendidos. Capacidad de la cola. La capacidad de la cola es el máximo número de clientes que pueden estar haciendo cola antes de comenzar a ser servidos. De nuevo, puede suponerse que puede ser finita o infinita. Lo más sencillo a efectos de simplicidad en cálculo es suponerla infinita, aunque es obvio que en la mayor parte de los casos la capacidad de la cola es finita. No es una gran restricción a suponerla infinita si es extremadamente improbable que puedan entrar clientes a la cola por haberse llegado a este número límite. Disciplina de la cola. Pues ya hablamos de la disciplina de la cola es FIFO o LIFO, ¿ok? O esta también, la RSS, es Random Selection Service, ¿ok? Se selecciona al cliente a ser atendido de forma aleatoria. El mecanismo de servicio. El mecanismo de servicio es el procedimiento por el cual se da servicio a los clientes que lo solicitan. Para determinar totalmente el mecanismo de servicio debemos conocer el número de servidores de dicho mecanismo si dicho número fuese aleatorio de la distribución de probabilidad del mismo y la distribución de probabilidad del tiempo que le lleva a cada servidor dar un servicio. En ese caso,
que los servidores tengan distinta destreza para dar el servicio, se debe especificar la distribución de tiempo de servicio para cada uno. La cola propiamente dicha es el conjunto de clientes que hacen espera, es decir, los clientes que han solicitado el servicio pero aún no han pasado el mecanismo de servicio. Y el sistema de la cola es el conjunto formado por la cola y el mecanismo de servicio junto con la disciplina de la cola, que nos indica el criterio que el cliente de la cola elegir para pasar al mecanismo de servicio. Estos elementos pueden verse más claramente en la siguiente figura. Y aquí tenemos una figurita donde tengo estos dibujitos que tengo aquí, son como la cola de los clientes. Estos dos que tengo aquí serían los servidores, ¿sí? Las dos personas que están atendiendo a los clientes. Entonces, para los clientes, pues tengo una tasa de llegada. La tasa de llegada es el tiempo promedio que pasa entre la llegada de cada cliente. Esta es la fuente de entrada. Esta es la cola que se va formando. Y pues tengo los dos servidores y la disciplina de la cola. En este caso, la disciplina de la cola sería, si está haciendo una cola, sería primero entrar, primero en salir. ¿Okay? Ajá. El proceso de nacimiento y el modelo de Poisson. El modelo de Poisson con un servidor. Dice, este modelo se dispone solo un canal para dar servicio. Las llegadas siguen un proceso de Poisson y la distribución del tiempo de servicio es exponencial. Así, las tasas de nacimiento y muerte no dependen del número de clientes del sistema. La capacidad del sistema es ilimitada y la disciplina de la cola es first in, first out. En la siguiente imagen representa un diagrama de transición de este modelo. Sea el cliente 1, cliente 2, cliente 3, así sucesivamente, hasta el número de clientes que lleguen, donde el lambda, que está arriba, aquí en la figurita, representa la tasa de llegada, y mu representa el tiempo de servicio de cada cliente. Promedio, siempre promedio. Para el modelo MM1, este modelo consiste en un servidor con llegadas, aquí de este 1 indica el servidor, con llegadas de Poisson y los tiempos de servicio exponenciales. Se ha determinado que las ocurrencias aleatorias de un tipo especial pueden describirse a través de la distribución discreta de probabilidad, que es la distribución de Poisson. Característica del modelo. En primer lugar, se supone que las llegadas son por completo independientes entre sí con respecto al sistema. Es decir, nadie está llamando a los clientes a decirle venga a tal hora, venga a tal hora, venga a tal hora, sino que simplemente el cliente decide llegar al banco, o en el caso que estemos hablando de un banco, decide llegar a un banco a ser atendido. ¿Sí? Entonces, por eso esas llegadas se convierten en independientes. Que no es independiente si yo, por ejemplo, le diera una cita a una persona para llegar a ser atendida. En segundo lugar, la probabilidad de llegada durante un periodo específico no depende de cuándo ocurre el periodo, sino más bien depende solo de la longitud del intervalo. Entonces aquí tengo, bueno, estas son las fórmulas generales que se utilizan para este tipo de modelos, que lo vamos a ver en otra presentación. Bien, vamos a ver lo que es la teoría de colas. Dice, la teoría de colas hace uso de modelos matemáticos para encontrar un balance adecuado entre el nivel de servicio ofrecido y los clientes de los costos asociados al sistema de prestación. El objetivo es reducir el impacto desfavorable de la espera del cliente usuarios en un sistema con niveles tolerables. Notar que la tolerancia de un cliente a la espera depende de muchos factores que resulta imposible enumerar de forma exhaustiva. Incluso en un análisis introspectivo se puede apreciar en nuestra propia tolerancia no es rígida y se ve afectada por las condiciones del ambiente, la congestión del sistema, la temperatura, la urgencia, entre otros. La estructura de la línea de espera. Clientes con una fuente de entrada, que sería población finita o infinita. La población finita se refiere a un conjunto limitado de clientes que usarán el servicio que es conocido.
el número de clientes que usarán los servicios y en ocasiones formarán una línea. Por el contrario, una población infinita es lo bastante grande en relación con el sistema de servicio. Los clientes entran al sistema y se unen a la cola, tiempo entre llegada de clientes, y asumimos que los arribos siguen una distribución de probabilidad de Poisson y los tiempos de servicio son distribuidos de forma exponencial. Se proporciona un servicio, los tiempos de servicio por un servidor o múltiples servidores, que eso es lo que estamos hablando, que es a un miembro de la cola según la disciplina de servicio, que en este caso la disciplina de servicio, la más común es FIFO, primero en entrar, primero en salir, es decir, que se atiende por orden de llegada. Y luego el sistema, aquí están los sistemas, ¿sí? Ah, entonces dice consultan destista. Entonces la llegada y está la cola. Y aquí está el servicio, ¿sí? Salida después del servicio. Servicio de McDonald's de doble ventanilla. Ajá, entonces aquí va llegando la cola, fase 1, el primer servicio, y la fase 2, la instalación del servicio, quiere decir, aquí se está usando sistema de doble ventanilla. Ventanilla en la mayoría de los bancos o oficinas de correos, la cola y van llegando a ser atendidos y la instalación del servicio canal 1, canal 2, canal 3. En este caso, pues yo tengo una cola, el número de clientes que van llegando y la instalación del servicio canal 1, canal 2, canal 3 sería el número de servidores, ¿sí? O el número de cajeros que tengo en un banco. Y, por ejemplo, algunas matriculaciones en las universidades llegadas, entonces aquí tengo una cola, y aquí es por fases, ¿sí? Fase 1, instalación del servicio, es la primera ventana de atención, y luego va a la segunda ventana de atención, que sería la fase 2 de la inscripción, puede ser en la misma línea o cruzar para otra línea. Esto sería un sistema multicanal, ¿ok? Salidas después del servicio. Ajá, los modelos descritos serían sistema de canal único, que sería el número de canales E1, el número de fases E1, la distribución es Poisson, el tiempo de servicio exponencial ilimitada y la disciplina de la cola es FIFO, que sería el que vamos a ver que MM1, es decir, un canal, una fase y un servidor, ¿ok? Ajá, distribución de llegadas, y tiempo de servicio para el modelo MM1. Entonces, para las fórmulas que vamos a utilizar para el modelo MM1, tengo esta nomenclatura. El lambda sería el número de promedios de arribo o la tasa de llegada de los clientes. El mu es el tiempo promedio de servicio, ¿ok? El tiempo que se tarda, número promedio de personas o cosas servidas por un periodo de tiempo. N es el número de unidades en el sistema. LS es el tiempo promedio de clientes en el sistema. Y LS pues tiene una formulita por aquí, ¿sí? Es lambda entre mu menos lambda. Este es el factor de utilización del sistema, que sería lambda entre mu. WS es el tiempo en que una unidad permanece en el sistema y el tiempo de espera más el tiempo de servicio. Y se calcula 1 entre mu menos lambda. ¿Ok? Tenemos más nomenclatura. LQ sería el número promedio de unidades y se calcula con esta formulita que tenemos aquí. WQ, el tiempo promedio de una unidad en espera de cola. PN es la probabilidad de que N clientes entren al sistema. ¿Okay? Entonces, la PO sería la probabilidad 0 de que 0 unidades entren al sistema y la unidad de servicio esté vacía. Y PNK es la probabilidad de que más de K unidades entren al sistema. ¿Ok? Esas serían las formulitas.
Entonces, sería más o menos un pequeño banco, está considerando abrir un servicio que los clientes paguen desde su automóvil. Se estima que los clientes llegarán a una tasa promedio. Ese sería el ANTA. La tasa de llegada sería 15 por hora. El cajero que trabajará en la ventanilla puede atender las clientes a un ritmo promedio mío, que sería la tasa de atención. Dice, un cliente cada 3 minutos. Suponiendo que el patrón de llegada es Poisson y los servicios, el patrón de servicio es a tasa exponencial, encuentre la utilización promedio del cajero, el número de promedio de clientes en la línea de espera, el número de promedio de clientes en el sistema, el número de promedio de la espera en fila y el tiempo promedio de llegada al sistema. Dice, para la utilización del promedio del cajero, sería dividir lambda entre mu, que el 15 sería la tasa promedio de llegada de los clientes y 20 la tasa promedio de atención. Sería 75%. ¿Ok? Entonces, estaríamos hablando de que un cliente llega cada 3 minutos, ¿sí? Y estamos hablando de que en un tiempo de 60 minutos, entonces estarían llegando 20 clientes, ¿ok? En una hora. 20 clientes en 60 minutos. El número promedio de clientes en la línea de espera, LQ igual a lambda al cuadrado mu, eso es simplemente sustituir los valores, ¿verdad? Promedio de clientes en línea de espera, entonces sería 15 por 20, 20 menos 15 sería 2,25 clientes en la línea de espera en promedio, y el número de clientes en el sistema en promedio sería LS. Entonces el número sería lambda entre lambda menos mu. Aplicando la fórmula me da un promedio de 3 clientes. Y entonces el tiempo promedio de espera en la fila, WQ, sería LQ entre lambda, será 2,25. El 2,25 que lo sacamos de aquí, el tiempo promedio de clientes en la cola, 2,25 entre 15, que es el tiempo, la tasa de llegada, ¿sí? Entonces me daría 0,15 horas a 9 minutos. 9 minutos, que sería el tiempo promedio que estaría el cliente esperando a ser atendido. Y el tiempo promedio en el sistema entero sería WS igual a LS entre lambda, que sería el tiempo de atención entre 15, que es la tasa de llegada, sería 0,2 horas, y eso sería 12 minutos el tiempo promedio en un cliente en ser atendido. ¿Ok? Bueno, este es el modelo de MM1. Les voy a dejar unos videos por allí para que ustedes vean más ejemplos de lo que es este modelo de atención, que es el que vamos a ver, a evaluar en este segundo corte. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo. Hasta luego.